En el video de hoy vamos a hablar acerca de 7 errores que son comunes en las empresas familiares. ¿Te interesa? Quédate en este video. Bueno, vamos a ingresar directo al tema de hoy. Así que error número 1. No tener clara la posesión de acciones. Esto es algo que se repite de empresa en empresa. Es demasiado común que las empresas familiares no tengan clara la posesión real de sus acciones. ¿A qué me refiero con la posesión real? Esto es que hay un ente regulador en cada uno de los países. Acá en Ecuador se llama la Superintendencia de Compañías. Y lo que diga la Superintendencia de Compañías, aplicado a cada uno de los distintos países, a tu país donde estés viendo esto, eso es lo que realmente importa, ¿ya? Porque muchos empresarios familiares, muchos fundadores, a veces fueron dos hermanos que comenzaron un proyecto, un esposo y una esposa, o lo que sea, que siempre y cuando sean familiares, no tienen claro. Lo tienen en su mente, tienen la idea de lo que cada uno aportó al momento de iniciar el proyecto familiar, en la empresa familiar, pero si se les pregunta con certeza cuánto es, no tienen completa claridad. Y esto, al no estar escrito, puede ser motivo de discusiones más adelante, porque supongamos que llegue a suceder alguna fatalidad. La pandemia nos ha dejado clarísimo que puede suceder lo peor en cualquier momento. Y no está clara la posesión, cuánto tenía tal persona, cuánto tenía tal persona, y luego comienza la distribución. Y cuando no quedó claro, en un momento en el que todo estaba bien, pueden comenzar ciertas pugnas. Y esto de aquí nos lleva a nuestro segundo error común de las empresas familiares, que es no tener clara cómo va a ser la transferencia de dichas acciones. Entonces, estamos hablando de lo que es la propiedad de la empresa familiar. Entonces, una cosa es la posesión, cuánto hay ahorita y cómo está distribuido. Y lo siguiente es cómo se va a transferir. Y este es un tema que por lo general los fundadores tienden a evitar y no quieren abordarlo. Más bien tienen la mentalidad de cuando yo me muera que ellos se arreglen, que mis hijos se arreglen. Ellos verán cómo se lo distribuyen. Y esto es uno de los peores pensamientos que puede tener un fundador o los fundadores dependiendo del caso. Porque si dejan eso sin arreglar antes de su partida, no podemos asegurar que entre hermanos vaya a haber una comprensión, vaya a haber un acuerdo sobre cómo distribuirlo. Porque va a empezar una especie de meritocracia. Pero digamos, entre tres personas, hablemos de una familia con tres hijos y son tres hermanos. En una familia de tres, ¿cómo sabes a quién le das más? ¿O cómo sabes si la disposición es dar a todos por igual? Si es que no quedó definido de parte del fundador o de los fundadores. O por ejemplo, una de las cosas que muchos fundadores dicen es todos por igual. Y si el fundador no está al momento de la transferencia, ¿cómo se aseguran? Porque a lo mejor hay un hijo que lleva trabajando más tiempo, mientras otro hijo estaba en otra parte del mundo, tal vez estudiando y persiguiendo su carrera artística. Y al ver que no tuvo los mejores resultados que esperaba, quiere ingresar acá. Entonces, ¿cómo se les da? Igual a todos, meritocracia para el que siempre estuvo. Esos son temas que hay que definir, esos son temas excesivamente importantes que hay que definir. Y todo esto de aquí nos lleva a nuestro tercer error muy común dentro de las empresas familiares, que es no tener reuniones de la junta de accionistas. Al estar hablando de la propiedad en esta etapa inicial de este video, tenemos que también implementar como empresa familiar lo que son reuniones de la junta de accionistas. Y ojo, esto no se trata de todas las semanas se tiene que reunir la junta de accionistas. No, no, no. Por lo general, las juntas de accionistas de las empresas se reúnen una vez al año, exagerando 2 veces al año, para tratar estos temas de la propiedad y ver que se está cumpliendo las disposiciones. Un ejemplo súper rápido, asumamos que se ha dispuesto que comience la transferencia paulatinamente de las acciones.
Entonces, en las reuniones de juntas de accionistas se va a ir viendo el progreso de esta disposición. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando rápido? ¿Estamos avanzando lento? ¿O no estamos avanzando en lo absoluto? Estos son temas que tienen que quedar resueltos porque no vaya a ser que suceda lo peor. Insisto, durante la pandemia pudimos ver muchos casos acá en Ecuador y seguramente en tu país también, en los cuales fundadores de grandes grupos empresariales se fueron por motivos del COVID, perecieron ante esta enfermedad y lamentablemente no dejaron su casa ordenada y quedó hecho un relajo para que los familiares tengan que tratar de resolver y seguramente lo van a hacer de la mejor manera. Pero en el mundo de las empresas familiares se ve que hasta entre hermanos se llegan a demandar por la propiedad de las empresas. Entonces no podemos pensar que eso pasa allá, acá no nos va a pasar. Como siempre decimos, es mejor curarse en sano. Antes de pasar al siguiente punto de nuestro listado, te quería decir que si estás listo para ingresar al mundo de las empresas familiares que se están profesionalizando, en la descripción de este video vas a poder encontrar un enlace para que podamos coordinar una charla específicamente para tu empresa familiar y empezar a ver de qué se trata todo este mundo de las empresas familiares profesionales y ver cómo podemos ir introduciendo tu empresa a este mundo. Error común número 4. No tener definida la forma de administrar la empresa. Y este aquí es relativamente sencillo de resolver y básicamente se pudiera decir que consta de dos temas. Seguir manejando la empresa de manera empírica, con muy buenas intenciones, con mucho ímpetu, con muchas ganas, o tal vez tomar un camino un poco más profesional. Empezar a incorporar conceptos empresariales que son mundialmente aceptados, mundialmente reconocidos y se sabe que funcionan. Entonces, ¿cuál es ese camino? Vamos a seguir ahí haciendo planificación de, bueno, el plan de este año es vender más del 5% de lo que vendimos el año pasado. Suena a plan. Muchas empresas familiares trabajan de esa manera. Suben la cuota a un porcentaje de lo que fue el año pasado. O empezamos a incorporar conceptos como la planificación estratégica. Nos preparamos realmente para el futuro. Planteamos objetivos, planteamos planes, programas, proyectos que nos ayuden a alcanzar esa visión que tenemos de la empresa para los próximos 5, 3 años. Más que nada en estos tiempos se acostumbra a hacerlo a 3 años la planificación estratégica, a los famosos 1000 días. Entonces, ¿vamos a incorporar estos conceptos o nos vamos a quedar con lo mismo que venimos haciendo siempre? ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Error número 5, no tener reuniones de la administración. Esto también es moneda de uso corriente en muchas empresas familiares. Se reúnen cuando hay que apagar algún incendio. Y bueno, ya sabemos que el día a día de las empresas familiares se basa en apagar incendios. Y no solo las empresas familiares, sino en muchas empresas. Hay mucha gente que su día a día es puro incendio apagado. Entonces, ¿cómo se va a manejar este tema de las reuniones? Vamos a establecer reuniones semanales, quincenales, mensuales. ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Alguien va a llevar una minuta? ¿Cómo se va a llevar el control y seguimiento de lo que se dice en una reunión y en la otra? Porque básicamente estas reuniones tienen que constar de temas muy puntuales. ¿Qué se hizo la semana anterior? ¿Qué se iba a hacer la semana que estamos empezando? ¿Y cuáles fueron los principales desafíos que encontramos y cómo los vamos a resolver? No tiene que haber más nada y tiene que ser presentaciones súper concisas porque me imagino que todos tienen mucho que hacer, todos tenemos mucho que hacer, por lo tanto hay que ser súper buenos con el uso del tiempo. Error número 6 que cometen las empresas familiares y es no tener un esquema de contratación para los familiares. Este es un tema que en el largo plazo termina perjudicando un montón a la empresa familiar.
Y esto se debe a que los familiares de las siguientes generaciones se empiezan a graduar del colegio, se empiezan a graduar de la universidad y como saben que tienen el apellido, tienen la expectativa de que hay un puesto de trabajo existente o inexistente esperándolos en la empresa o en alguna de las empresas del grupo familiar, porque tengo el apellido, entonces tengo derecho. ¿Vamos a permitir que eso siga siendo la realidad de la empresa o se van a poner parámetros para la contratación de familiares? Porque créeme cuando te digo que muchísimas empresas familiares crean puestos que no necesitan para familiares que tal vez incluso ni siquiera son los más aptos. Tal vez creas un puesto y lo intentas llenar con una persona que recién sale de la universidad, que ya sabemos que de ahí su recorrido empresarial no es el mejor. Entonces estás poniendo a una persona inexperta en un puesto que requiere cierto nivel de seniority. O está saliendo tu hijo, tu sobrino de la universidad y necesita trabajar para pagar el préstamo estudiantil y entonces le creas un puesto. No sé, invéntate algo ahí en el área financiera y vamos a ir, dale para que haga algo. ¿Es esa la mejor manera de manejar tu empresa familiar? En el largo plazo, la empresa va a sufrir. En el corto plazo vas a poder pagarle, encontrar algo que hacer, algo que ayudar. Pero en el largo plazo, le estás cargando una subida a la nómina y no necesariamente lo estás haciendo por un incremento en las ventas o por alguna expansión que se está pensando para el mercado y demás cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que hay que resolver y que se comete muy a menudo en las empresas familiares. Número 7. Y este tema es importantísimo. No tener un esquema para el retiro del fundador. No te puedo explicar cuántos fundadores evitan hablar, evitan definir cómo va a ser su retiro de la empresa. Y esto, así como lo mencionaba anteriormente con el tema de la pandemia, el tema de las acciones, esto es un error gravísimo. Nadie en este mundo tiene la vida asegurada. ¿Qué pasa si mañana el fundador de tu empresa familiar simplemente se va? Yo sé que es un tema durísimo de hablar. Yo sé que es un tema que muchos estamos hablando de nuestro padre o de nuestra madre. Hay que poner este tema sobre la mesa para que se puedan hacer definiciones en las cuales van a pensar en el futuro de la empresa. Entonces es súper importante. Yo sé que a muchos fundadores les cuesta hablar de este tema, lo he visto. No es algo de lo que quieren hablar con total tranquilidad, se sienten incómodos, sobre todo cuando tienen edades más avanzadas, de pensar que ya están llegando a esa etapa de la vida. Pero es algo necesario para la tranquilidad de la familia, para la tranquilidad del negocio, porque ya el negocio familiar empieza a dejar de solo ser de la familia, sino que muchas otras personas, conforme va creciendo el negocio, empiezan a depender de su sustento económico de ese negocio familiar. Entonces no es solo que está afectando directamente a su familia, sino que también está afectando a los trabajadores de la empresa familiar. Si te está gustando este contenido, estoy seguro que también te va a gustar esto de acá.